¿Qué pasa cuando dos universos que jamás debieron encontrarse se cruzan? Los crossovers son la fantasía definitiva de la cultura pop. Mezclan mundos, despiertan emociones y nos hacen soñar con lo imposible. Desde los cómics hasta los videojuegos, pasando por el cine, la literatura y hasta los juegos de mesa, los crossovers nos recuerdan que la imaginación no conoce fronteras. La palabra crossover viene del inglés cross, cruzar, y over, sobre. Literalmente significa cruzar sobre. En español lo entendemos como cruce, aunque el término anglosajón ya forma parte de nuestro vocabulario. En esencia, un crossover es la unión de personajes, historias o universos distintos en una misma obra, creando encuentros inesperados y emocionantes que fascinan a los fans. En este capítulo, continuaremos el recorrido de los más memorables cruces en las piezas coleccionables de la cultura pop. No volveré a pelear contra un personaje de manga. El cine siempre ha sido un espacio de encuentros imposibles, pero los crossovers llevan esa idea al extremo, unir universos distintos en una misma pantalla. Desde los duelos entre monstruos e íconos del terror en Freddy contra Jason, estas películas convierten la fantasía del espectador en realidad. Los crossovers no son solo espectáculos visuales, son celebraciones de la cultura popular, donde héroes y villanos de diferentes franquicias se enfrentan o colaboran, generando momentos que trascienden la trama y se convierten en auténticos eventos culturales. Ya sea la fusión de animación y deporte en Space Jam, o el histórico encuentro de personajes animados de distintos estudios en ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, cada crossover refleja el poder del cine para derribar fronteras narrativas y emocionales. En definitiva, los crossovers cinematográficos son más que simples películas. Son el punto de convergencia de mitologías, nostalgias y sueños colectivos, donde lo imposible se vuelve una realidad frente a nuestros ojos. El crossover de Ralph el Demoledor es uno de los más interesantes en el cine animado, porque mezcla personajes de videojuegos, cultura pop y franquicias de Disney en un mismo universo narrativo. En este cruce, los personajes de diferentes videojuegos conviven en un mismo salón recreativo. Pac-Man, Sonic, personajes de Street Fighter y Q*bert, entre otros, interactúan como si fueran compañeros de trabajo en el engranaje de los arcades. En su secuela, este concepto se diluye. La interacción sucede con princesas Disney, personajes de Star Wars y Marvel. Aquí, el crossover se convierte en un mosaico cultural que mezcla videojuegos, cine, animación y plataformas digitales. Si bien ambos personajes comparten viñetas en los cómics al ser parte del mismo sello, en la industria del cine esto no es así. Este cruce es uno de los más significativos dentro del cine de superhéroes, porque une a dos personajes con estilos radicalmente distintos, el humor irreverente de Deadpool y la seriedad brutal de Wolverine. En la trama, Deadpool debe encontrar a un Wolverine a través del multiverso para salvar su realidad. Este crossover es muy interesante. Deadpool representa la sátira y el metahumor, y Wolverine la tradición del héroe trágico. Juntos, encarnan dos caras del mito del cómic. El crossover de Alien contra Depredador es uno de los más emblemáticos del cine de ciencia ficción. Une a dos criaturas muy icónicas y temidas del género en un mismo universo narrativo. La idea de enfrentarse Xenomorphos y Yauta nació en los cómics de Dark Horse a finales de la década de 1980. El cine retomó esta idea en 2004 con Alien contra Depredador, dirigida por Paul Anderson, y en su secuela de 2007, Alien contra Depredador Requiem. En la primera película, un depredador se alía momentáneamente con una humana para sobrevivir contra los aliens. Este gesto muestra cómo el crossover no solo es un choque de monstruos, sino también una exploración de códigos de honor y supervivencia. Este cruce es importante,
ya que une dos franquicias que definieron el cine de ciencia ficción y terror en los 80. Representó la fantasía de los fans, enfrentar a dos criaturas icónicas en un combate definitivo. Además, se convirtió en un fenómeno transmedia, ya que se distribuyó en cómics, videojuegos y juguetes, consolidando la idea de que los crossovers pueden expandir universos más allá de sus sagas originales. ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, de 1988, es uno de los crossovers más revolucionarios en la historia del cine, porque logró unir a personajes de Disney, Warner Bros. Y otros estudios de animación en una misma película de acción real. Dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg, esta película mezcla live action con animación, ambientada en un Hollywood alternativo de los años 40, donde los Toons conviven con humanos. La trama sigue al detective Eddie Valiant investigando un crimen en el que se ve envuelto Roger Rabbit, un personaje original creado para la película. Este crossover es histórico porque fue la primera vez que Disney y Warner permitieron que sus personajes aparecieran juntos. Demostró que los crossovers pueden ser más que un truco comercial. Aquí, los personajes se integran en la narrativa y enriquecen la historia. Además, se convirtió en un hito cultural, mostrando que la animación podía trascender las barreras corporativas y funcionar como un lenguaje común. The Lego Movie, de 2014, es un ejemplo brillante de crossover en el cine animado, porque mezcla personajes de múltiples franquicias y universos dentro de un mismo relato, usando el lenguaje universal de los bloques Lego. Dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, la trama sigue a Emmet, una minifigura común que se convierte en héroe dentro del universo de Lego. El concepto central define que, en el mundo Lego, todos los universos pueden coexistir y conectarse, lo que permite la aparición de personajes de distintas franquicias. La película integra personajes de diferentes licencias y propiedades intelectuales de DC Comics, Star Wars, El Señor de los Anillos, la NBA, entre muchos otros. Este cruce funciona como una celebración de la cultura pop y del coleccionismo Lego. Permite que los personajes de franquicias distintas convivan gracias al formato juguete. También refuerza la idea de que Lego es un espacio creativo donde todo puede mezclarse. Más allá de la trama, es un homenaje a la imaginación infantil y a la libertad de construir mundos sin límites. El crossover de la saga de películas de Avengers dentro del Marvel Cinematic Universe es, en esencia, la culminación de un proyecto narrativo que une múltiples franquicias y personajes en un mismo universo compartido. El MCU se organiza en fases, y dentro de estas fases, las primeras 3 películas de Los Vengadores entre 2008 y 2019 forman la llamada Infinity Saga, que culmina con Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Cada película individual de estas fases introduce personajes y tramas que convergen en los filmes de Avengers. El gran antagonista de la Infinity Saga es Thanos, cuya búsqueda de las gemas del infinito conecta todas las películas previas. Estos crossovers permiten que héroes de distintas franquicias interactúen, como Iron Man y el Capitán América, Thor con Hulk o Doctor Strange con Spider-Man. Esto genera conflictos internos y alianzas épicas. Los Avengers redefinieron el concepto de crossover en el cine. No solo es un encuentro puntual, sino un universo narrativo sostenido durante más de una década. Avengers Endgame se convirtió en uno de los mayores fenómenos culturales y económicos en la historia del cine, demostrando el poder de los crossovers como eventos globales. La saga del infinito abrió camino a nuevas narrativas transmedia, donde cómics, series y películas se entrelazan en un mismo canon. Space Jam es uno de los cruces más emblemáticos del cine porque mezcla el mundo de los Looney Tunes con figuras reales del deporte y la cultura pop, creando un espectáculo que une la animación y el live action. En la primera cinta, los Looney Tunes reclutan a Michael Jordan para enfrentarse a los Monsters,
villanos que roban las habilidades de las estrellas Charles Barkley, Patrick Ewing, Moxie Box, Larry Johnson y Shawn Bradley de la NBA. En la segunda cinta solicitan la ayuda de LeBron James para salvar el Serververse de Warner Bros. Aquí, el crossover es expandido. Personajes de Warner Bros. Y franquicias icónicas como Matrix, Mad Max, Harry Potter, Juego de Tronos, El Gigante de Hierro y DC Comics comparten pantalla entre muchos otros. Los crossovers de Space Jam funcionan como una celebración de la nostalgia con Jordan y los Looney Tunes en los 90 y una expansión transmedia con LeBron James y el multiverso Warner en 2021. Estos son ejemplos de cómo el cine puede unir el deporte, la animación y la cultura pop en un mismo evento, convirtiéndose en auténticos hitos del cine. Este es uno de los crossovers más singulares en la historia de la animación televisiva, porque reunió a personajes de múltiples estudios y franquicias en un mismo especial con un objetivo social: combatir las adicciones en los niños y adolescentes. Fue producido con apoyo de la Fundación McDonald's y distribuido internacionalmente. Se transmitió en varios países, incluyendo México, como parte de campañas de prevención contra las drogas. El especial mostraba a un adolescente que empezaba a consumir drogas y cómo los personajes animados lo ayudan a reflexionar. Lo extraordinario es que reunió a personajes de distintos estudios, algo casi imposible por temas de licencias. Cuenta con los sobrinos del Pato Donald, Alf, Garfield, Alvin y las ardillas y más personajes icónicos en esa época. El crossover de Cartoon All Stars to the Rescue es importante porque fue un hito histórico. Nunca antes se habían reunido tantos personajes de diferentes compañías en un mismo programa. Representa cómo la animación puede ser usada como herramienta de conciencia social. Aunque hoy puede parecer ingenuo, en su momento fue un fenómeno cultural y educativo que marcó a toda una generación. Este es un caso especial de crossover en el cine, porque no mezcla universos ficticios como en Alien contra Depredador o Space Jam, sino que funciona como un crossover de actores y arquetipos del cine de acción. Creada y dirigida por Sylvester Stallone, la saga reúne a las grandes estrellas del cine de acción de los años 80, 90 y 2000. La premisa: un grupo de mercenarios veteranos realiza misiones imposibles alrededor del mundo. El atractivo principal no es la trama, sino el encuentro de íconos del género en una misma cinta. Lo que convierte a la saga en un crossover es la reunión de los actores que representan distintas franquicias y estilos de acción, con estrellas como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Chuck Norris, Mel Gibson, entre otros. El crossover de Los Indestructibles es importante porque celebra la nostalgia del cine de acción clásico. Funciona como un evento generacional, reuniendo héroes que marcaron décadas. Es un crossover meta. No mezcla universos ficticios, sino personas y mitologías cinematográficas. Se convirtió en un fenómeno cultural porque los fans pudieron ver juntos a sus ídolos en un mismo equipo. Los crossovers en Shrek son un fenómeno curioso dentro de la cultura pop. La saga de Shrek en sí misma funciona como un crossover de cuentos clásicos: Blancanieves, Cenicienta, Pinocho, Los Tres Cochinitos, El Lobo Feroz, etc. Todos estos personajes conviven en un mismo universo reinterpretado con humor. Los crossovers en Shrek no son un evento único como en Marvel o DC, sino un estado permanente. Shrek es un personaje que simboliza la mezcla de mundos y la parodia de los cuentos clásicos. La presencia de Shrek en videojuegos y colecciones lo convierte en un embajador de DreamWorks en el terreno de los cruces. Esta saga es un ejemplo de cómo un personaje puede trascender su franquicia y convertirse en un icono cultural que se presta a cruces oficiales y no oficiales. Uno de los crossovers más icónicos del cine de terror enfrenta a dos leyendas del género: Freddy Krueger de A Nightmare on Elm Street y Jason Voorhees de Viernes 13.
Durante los años 80 y 90, Freddy y Jason se convirtieron en símbolos del cine slasher. Los fans soñaban con verlos enfrentarse, y tras años de rumores y negociaciones entre New Line Cinema, dueña de Elm Street, y los derechos de Viernes 13, finalmente se concretó en 2003. La película fue dirigida por Ronnie Yu y se convirtió en un evento cultural para los amantes del terror. Este cruce cumplió un sueño largamente esperado por los fans del terror. Representa la unión de dos franquicias rivales en un mismo universo. Se convirtió en un referente de cómo los crossovers pueden revitalizar sagas clásicas y atraer nuevas audiencias. Más allá de la trama, es un espectáculo que celebra la mitología del cine slasher. Si te gusta nuestro contenido, por favor dale like, suscríbete y participa en la caja de comentarios. Eso nos ayuda mucho para seguir adelante. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales, ahí mantenemos la comunicación con todos ustedes. Además, en la descripción del video se pueden encontrar todas las referencias, bibliografías y generales por si gustan adentrarse en este tema. Los crossovers en el cine son mucho más que simples encuentros entre personajes. Son eventos culturales que transforman la pantalla en un espacio compartido de mitologías. Desde los choques épicos en Avengers en el MCU, hasta las colaboraciones inesperadas como Batman con las Tortugas Ninja en su versión animada, cada película crossover nos recuerda que el cine es un lenguaje capaz de unir mundos distintos en una misma narrativa. A lo largo de este capítulo, hemos visto cómo los crossovers cinematográficos no solo generan espectáculo, sino también comunidad. Fans que celebran juntos, que discuten teorías y que convierten cada estreno en un acontecimiento global. El cine, en estos casos, se convierte en un puente entre generaciones, géneros y universos. En definitiva, los crossovers en películas son la prueba de que la imaginación no tiene fronteras. Son fiestas narrativas que nos invitan a soñar con lo imposible y emocionarnos colectivamente en las salas de cine. Y mientras existan historias y espectadores dispuestos a emocionarse, siempre habrá nuevos mundos listos para cruzarse en la gran pantalla.